Jueves 17 de octubre de 2024. Programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Emisión número 646. Tema: la aniquilación de una banda de secuestradores integrada por bandidos liberales del MRL que ya estaban haciendo el tránsito hacia las guerrillas comunistas en el año de 1964, y fue una operación de largo aliento que duró hasta el 66, cuando se golpeó definitivamente toda la estructura. Pero como veremos, era una industria muy desmontada por parte de los delincuentes para financiar las actividades criminales en la zona. Y nos demuestra que este es un problema que no se ha combatido con una visión de Estado, sino que se le ha permitido a la larga a los delincuentes. Y como siempre suele suceder en Colombia, la justicia lenta, ineficiente y además plagada de vicios, incluida la corrupción. Entremos en materia. Coronel, podríamos determinar y analizar las razones por las cuales se dispararon las cifras del secuestro al mismo tiempo que el Plan Lazo coadyuvaba en la pacificación de importantes regiones del país. De manera increíble, ni en La Habana, en el Pacto Far-Santos, ni en el proceso de reconstrucción de la supuesta verdad que hizo el curita de Rux, se le dio la trascendencia a este fenómeno tan atroz, pero tan concomitante y tan palpitante en el desarrollo de la violencia comunista contra Colombia en cabeza de las FARC. Y aquí vamos a ver algunas de las razones por las cuales este delito creció geométrica y matemáticamente al final del primer periodo, o de la primera mitad del Frente Nacional, y se convirtió en el abrebocas para que a partir de la segunda mitad del Frente Nacional, es decir, del 66 al 74, el comunismo armado adquiriera una forma de financiación muy fuerte y se sepultara de manera increíble también el Plan Lazo, que era una metodología que le hubiera facilitado al gobierno nacional estructuralmente y con cobertura total en el país combatir a las guerrillas comunistas y por extensión al secuestro, o visto de otra manera, combatir el secuestro y por extensión a las guerrillas comunistas, y le agregamos a una cantidad de bandas de ampones comunes que encontraron en ese delito un filón tan productivo que 30 años después lo manejaban ya en coordinación tanto las FARC como el ELN y el EPL con bandas delictivas dentro de las ciudades, valga decir, grupos armados en las capitales, a quienes de manera irresponsable se les decía compraban y vendían secuestrados. Entonces, aquí encontramos algunas de las razones. Es que había una efectividad evidente del Plan Lazo contra las cuadrillas rurales. Ya no le estaba resultándose ser tan productivo la acción en el campo, porque el ejército, por medio de los grupos GIL de inteligencia y localización, de las compañías Arpón y las compañías de lanceros, había adquirido una dinámica y una metodología que resultaba efectiva contra estas cuadrillas. Y como lo hemos visto ya a lo largo de varios capítulos, esos golpes graneados de dos, tres, cuatro, cinco bandidos, dos capturados, tres capturados, iban diezmando las cuadrillas, aunque, hemos resaltado, se reciclaban en otras. Entonces los bandidos vieron que sin necesidad de estarse sacrificando en el monte, porque la vida del monte era duro tanto para ellos como para el ejército,
estaban soportando inclemencias del tiempo, viviendo una persecución permanente y además muchos judicializados en la cárcel y otros muertos, los llevaron a replantear que era mucho más práctico secuestrar a alguien y quitarle una cantidad de dinero y seguir viviendo de eso y hacer inclusive inversiones de lavado de activo con la venia de algunas autoridades municipales, departamentales y hasta nacionales, con la cual se volvían ricos de la noche a la mañana y pronto eran empresarios que seguían trabajando de manera clandestina el delito. Eh, en esa misma orden de ideas, pues las acciones urbanas como el secuestro, la extorsión, el boleteo, la colocación de bombas, les implicaban menos sacrificios y un escenario donde podían pasar desapercibidos con organismos de fachada. Entonces ya las FARC vieron que podían tener redes urbanas con algo que necesitaban, como gasolineras, hoteles, hasta supermercados pequeños, donde lavaban el dinero y aquí, por medio de esos grupos, de esos entes, legalizaban todos sus procederes oscuros. Además, porque necesitaban unas redes urbanas fuertes para la logística, la asistencia de inteligencia, la consecución de pasaportes para salir al exterior con nombres falsos, muchas otras actividades ilícitas que realizaban en torno al secuestro. Como se nota que el secuestro va creciendo, ya el Partido Comunista, por medio de sus brazos armados, va tomando el control y le va diciendo a los demás bandidos, bueno, aquí los que mandamos somos nosotros y cualquier cosa que van a hacer nos la consultan. Entonces, no en pocos casos ocurrió que las mismas FARC o el ELN o el EPL asesinaron a secuestradores comunes porque no les pagaban o porque les estaban, como dicen los bandidos en su lenguaje, en su jerga, azarando la plaza. Desde esa época se nota que el secuestro tiene un incremento también debido a las debilidades de la justicia colombiana. Esas debilidades son estructurales. Había un montón de problemas de una reforma judicial que se estaba pidiendo en ese momento. Había problemas de corrupción, problemas de logísticos y de capacidad locativa para atender los casos, multiplicidad de expedientes acumulados empolvándose y amarillándose en los juzgados, corrupción de no pocos funcionarios de la justicia, incluido el sistema carcelario, que era una vergüenza, y la costumbre de los abogados colombianos, pésima costumbre de ser corruptos. Hay muchísimo abogado colombiano corrupto. Basta con ir al Consejo Superior de la Judicatura y preguntar cuántos abogados tienen investigaciones o por lo menos denuncias y la cifra es muy alta. Entonces ahí se juegan una cantidad de factores que afectan desde luego cualquier funcionamiento de la justicia. Como siempre, los dirigentes políticos empeñados en otros menesteres y hemos sido reiterativos que las elecciones de 1966 se convirtieron en una rapiña de poder que iniciaron una extensa campaña del señor Lleras Restrepo para sacar del camino a Darío Echandía y lo sacó, que era un contendiente fuerte, quien había sido expresidente, no electo, sino por ser designado y ocupado la presidencia un tiempo, pero era expresidente. Lo mismo contra López Miquelsen, que era hijo de otro politiquero descompuesto de los que le había hecho daño al país, y el propio López Miquelsen, pues era realmente la prueba palpable de lo que es un político descompuesto y corrupto en Colombia. Eh, la publicidad que le daban los medios de comunicación les daba cierto hálito como de triunfalismo a estos bandidos y la cantidad de dinero que circulaba por cada secuestro los hacía perder el miedo a caer en manos de la justicia. Además, porque con la justicia descompuesta y corrupta y con unos politiqueros torcidos, pues ellos veían un escenario ahí muy apropiado para delinquir.
La otra cuestión era que la fuerza pública era insuficiente para cubrir todo el territorio donde había problemas. Entonces les quedaba muy fácil a los delincuentes esperar a los finqueros que tenían en distintas veredas sus propiedades y allí secuestrarlos, y era imposible que un puesto de policía con 8 o 10 agentes, 6 agentes, pudiera cubrir 20 veredas de un municipio al mismo tiempo, y era como una lotería. La policía sí acompañaba a los finqueros, pero era uno o dos agentes armados con una carabina o un revólver, y le salían 15 bandidos armados con fusiles que podía ser el policía. O no estaba acompañando al que secuestraban porque no los podía acompañar a todos. Otro aspecto que tampoco se tiene en cuenta y que no lo menciona el señor de Rux en su informe, en esa transición de la violencia bandoleril tripartidista hacia comunista únicamente, es la transhumancia en zonas cafeteras. Y aún, si aún 60 años después ocurre que llegan recolectores o cosecheros de café en las épocas de las subiendas cafeteras y los contratan en las fincas y trabajan un día, dos, y como veíamos en un episodio anterior, los fines de semana se van a tomar y no vuelven, van a beber trago y no vuelven. En esa época peor, y había gente que nadie ni siquiera sabía cómo se llamaban, trabajaban unos días en una finca, otros días en otra, se perdían, se iban de un municipio al otro, luego a otro departamento, y era su transhumancia, y pues es apenas lógico de suponer que entre esos transhumantes había o informantes de los secuestradores o secuestradores infiltrados para hacer observación directa de las víctimas potenciales. Los índices de desempleo eran altísimos. En Armenia, por ejemplo, se hizo famosa la calle del Teso, donde llegaban muchas personas a esperar ahí a que los contrataran. Y puede que un día sí, otro día no, pero ahí los contrataban para ir a trabajar a las fincas, y en medio de ese nivel vivían. Y los lupanares, los prostíbulos, mantenían llenos de obreros de esos transhumantes, y allí se circulaba. Esos prostíbulos eran sitios donde o se podía obtener información para golpear las bandas de secuestradores o se coordinaban hechos criminales. Y de remate, el nivel de alfabetismo era muy bajo en Colombia. Recordemos que lo vimos en un episodio anterior, que a pesar de la auto elogiosa posición del gobierno nacional de que y de las élites colombianas de que Bogotá era la Atenas de Sudamérica y que los colombianos éramos los que mejor hablábamos el idioma español, y un poco de eh, arribismos que nos han caracterizado. La verdad es que los niveles de alfabetismo en estas zonas superpobladas y de tanta conflictividad eran muy bajos. Cuando el ejército inició el Plan Lazo, fueron muchos los programas que inició tanto el gobierno nacional como las fuerzas militares para alfabetizar adultos que ya cumplían los 40, 50 años y no sabían leer y escribir. Inclusive en los años 70, quienes estudiamos secundaria en esa época, recordamos que nos tocaba alfabetizar adultos en las sedes de los centros escolares en la noche. Ya llegaban personas que a duras penas sabían escribir su nombre, inclusive hasta comerciantes de los poblados o personas que tenían alguna capacidad económica, que allá iban a aprender a leer y escribir y a manejar mejor las 4 operaciones básicas porque no sabían. Entonces, como vemos, es un cuadro más o menos ideal para que un delito como el secuestro tome fuerza, y esto no se lo cuentan a nadie los famosos violentólogos y politólogos analistas del conflicto, sino lo más fácil decir es una pobreza que es asediada por el Estado y unos pobres campesinos que se defienden y encuentran en las armas que según esa teoría les caen del cielo, la forma de luchar contra el Estado, pero no hablan del partido que los ideologiza ni de los cabecillas que los organizan,
ni de los intereses de los tres partidos como fueron virando en esta violencia y en este delito tan atroz. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica de la ciudad de Pereira Risaralda, que para esa época era municipio del departamento de Caldas? La hermosa, bellísima, acogedora, trasnochadora, querendona y morena, como le dicen los pereiranos. Ciudad de Pereira es una ciudad preciosa y con un clima espectacular. Está geoestratégicamente muy bien ubicada. Es la región del Otuno y por eso le dicen la perla del Otuno. Es una ciudad que, como todo el viejo Caldas, o sea, los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, tiene unas contradicciones que son complejísimas. Sus gentes, por lo general, son emprendedoras, inquietas, muy buenos comerciantes, muy trabajadores, pero también dentro de ese mismo segmento poblacional hay un sector que es muy cercano al delito, a la prostitución, a las drogas, a la búsqueda del dinero fácil. Y en medio de esa dicotomía ha crecido toda la zona cafetera en Colombia y en especial la ciudad de Pereira, que por su desarrollo de las personas de empuje es una de las principales capitales de Colombia. Recordemos que es una de las primeras ciudades que tuvo aeropuerto internacional, también de las primeras ciudades que tuvo equipo de fútbol profesional. Eso marca cierta diferencia en las capitales departamentales colombianas y que por su ubicación une toda la zona cafetera y tiene una disputa interesante con Armenia y Manizales, ¿no? Todos los tres dicen que son el epicentro del eje cafetero. Distinto de esas disputas, como cuando uno llega a Sao Paulo y le hablan pestes de Río de Janeiro y en Río de Janeiro le hablan pestes de Sao Paulo, es común en las ciudades, como ocurre entre Cartagena y Barranquilla, Medellín y Cali, etcétera. Lo que sí es cierto es que en ese triángulo de Pereira, Manizales, Armenia, se mueve mucho flujo económico, no pocas ideas para el desarrollo nacional han salido de allí y los dirigentes que trabajan bien o gente que está dedicada a buscar el progreso se dan el orgullo de decir que en la zona cafetera todas las veredas están electrificadas y para la fecha de hoy que no hay una sola vereda que no cuente con el acceso a la educación mínima y en algunas ya tienen hasta agua potable. Todavía agua sí tienen porque la región es muy rica en recursos hídricos, pero no toda la tienen potable. Entonces es una zona en la que se mueve dinero, en la que se mueven negocios importantes y en la que se mueve uno de los renglones más principales de nuestra economía tradicional, que es el café. Por ende, está en la mira de los terroristas, de los bandidos, de los delincuentes. Y también queda muy cerca de la zona de Santa Rosa de Cabal, donde hay un buen epicentro de baños termales que han sido un atractivo turístico de larga data, así como la ubicación sobre la cordillera central y occidental que facilita un importante flujo de seres humanos hacia ese sector y un polo de atracción para los grupos delictivos. Mi coronel, ¿cómo satirizó el caricaturista Chapete la viciada reforma a la justicia colombiana presentada al país entre el año 64 y 65, cuando el delito del secuestro y el crecimiento de las bandas armadas comunistas tomaba mayor fuerza desde las republiquetas independientes? Pues se presentó por parte del gobierno nacional al Congreso de la República una reforma a la justicia que tenía algunos aspectos que era necesario corregir, y que ya veremos algunos cuando lo analicemos ahora. Pero también era una demostración de lo que 50 años después fue tan vergonzoso que el ministro Esguerra Portocarrero tuvo que renunciar durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Es que los dirigentes de Azonal Judicial
y hasta los magistrados, cada vez que les dan la oportunidad de reformar la justicia, lo único que hacen es reformar prebendas para ellos. Ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia es ser un parásito para el Estado colombiano en algunos aspectos. Tienen tantas gabelas, tantos auxiliares, tantos recursos de reconocimiento de trabajos que ni siquiera hacen, que eso es una vergüenza. Y cuando Esguerra Portocarrero presentó la reforma de la justicia y se la objetaron, inmediatamente renunció. Pues en esa época ocurrió algo parecido. Pedían tanto para ellos y daban tan poco para mejorar la justicia que lo único que se traducía era que en medio de esa parálisis funcional que se le estaba dando al sistema judicial colombiano, los más favorecidos eran los bandidos. Y el secuestro, pues desde luego era uno de ellos. Pero aquí el caricaturista Chapete muestra un par de ampones en una incursión nocturna a una caja o a una entidad que tiene caja de seguridad, abriendo la caja y le dice el uno al bandido al otro, trabaje con calma, compañero, que por mal que nos vaya, no estaremos más de 3 meses a la sombra. Imagínense ustedes un país que se apreciaba de ser la Atenas de Sudamérica, donde había tantos problemas de desorden público que requería una justicia fuerte, y por estar en búsqueda de sus prebendas y en poca efectividad, los caricaturistas de humor se burlaban de la justicia de esa manera, dando a entender que el AMPA en todos los sentidos tenía las puertas abiertas porque no había quien los castigara, y que era tal el desorden y tal la corrupción que si llegaban a caer, a los 3 meses salían más experimentados, porque la cárcel es una escuela del crimen, del delito, con nuevos contactos y con nuevas posibilidades de delinquir y con más amplitud en su acción criminal. Coronel, ¿por qué se aplazó la reforma a la justicia entre 1964 y 65? Porque resulta que pedían tantas cosas y pedían algo que sí era necesario, que era más elementos, como máquinas de escribir, papelería y, y los insumos que se necesitan para trabajar en un juzgado y desde luego juzgados. Hasta ahí es comprensible que tuviera mejor estantes y archivadores y microfilms por si se dañaban los expedientes, etcétera. Pero era tanto lo que pedían para ellos que el Congreso de la República no podía aprobar así a la topa tolondra esa reforma porque no habría recursos suficientes para financiarla. Eh, entonces se pidió un mes para estudiarla y para hacer los nombramientos, porque aunque parezca de Ripley y mentiras, había gente que ya había sido nombrada y estaba percibiendo salario desde hacía varios meses y no tenían ni siquiera sede para trabajar y no tenían los elementos, entonces tenían esa disculpa, no le ponían ninguna iniciativa, pero eso sí, puntualmente al final del mes iban a cobrar sueldos y primas y gabelas. Y en esta reforma estaban pidiendo más sueldos, más primas, más aumentos, más gabelas, y de aquello de efectividad nada. Entonces eso se aplazó un mes y finalmente no fue aprobada porque ni había recursos para todo lo que pedían, ni se notaba ninguna efectividad. Y es algo que se fue corrigiendo parcialmente y se fueron construyendo las sedes judiciales o alquilándolas y dándole dotación de jueces a muchos municipios. Pero lo cierto era que además de ineficiente, había corrupción y había desgreño y descaro, porque hacían los contratos, pocos recursos para nombrar amiguis, y esos amiguis terminaban haciendo la famosa puerta giratoria de los magistrados, que no es nueva y la han hecho toda la vida. Y consiste en que cuando un magistrado llega a la alta magistratura, entonces se inventa una enfermedad, saca algún pretexto válido o inválido para no ir a trabajar
e inmediatamente, por obra y gracia del Espíritu Santo, quienes hacen el nombramiento, nombran a un amiguis, que es apenas juez municipal, y obviamente ese amiguis tiene que pagar un estipendio para que lo nombren. Y entonces ese amiguis está 20 días, un mes, 2 meses encargado, y ya fue magistrado. Entonces, cuando se pensiona, le dan sueldo o asignación pensional de magistrado. Esa corrupción no la han podido parar todavía hoy, 60 años después, y ya hacía carrera en esa época. Adelante. Mi coronel, ¿cuál era la situación de desorden público en los departamentos de Boyacá y Santander mientras el delito del secuestro crecía exponencialmente en la zona cafetera y en el Valle del Cauca? Pues era complejo. Usted nos lo describe en la pregunta. El delito del secuestro creció. Le agregamos la justicia interesada más en las prebendas. No me refiero a todos los jueces, son todos. Pero elementos de los infiltrados que son amigos de los políticos que hacen todas las cochinadas son los que enlodan el buen nombre de muchos funcionarios judiciales. Pero como si eso fuera poco, en esos días fue dado de baja Efraín González, que era otro secuestrador, otro bandidazo, que hacía parte de ese entorno de violencia tripartidista. Y esa misma semana de la muerte del bandido, los funcionarios públicos del municipio de Chiquinquirá que tenían nexos con este delincuente organizaron una misa oficial para celebrar la memoria del bandido. Eso naturalmente generó reacciones fuertes de las autoridades y Chiquinquirá, que es un municipio grande al occidente de Boyacá, era gobernado en ese momento por un capitán de la Policía Nacional. Y ahí vemos la contradicción, ¿no? Se hablaba de que el, o habían hecho la trama de que el Plan Lazo era un método con el cual los militares y policías querían apropiarse de la gobernanza en Colombia y que para eso era que han creado el plan, el Pacto de Frente Nacional para traer democracia, libertad y no sé qué cosa. Pero donde eran incapaces de gobernar por corruptos y por ineptos, entonces nombraban a un policía o a un militar para que los gobernara. Entonces así ellos no tenían problema y seguían distribuyéndose el poder en Colombia. De esa suerte, tenían en cada municipio nombramientos que eran políticos, que no le correspondían al alcalde militar, porque él lo nombraban por un tiempo, pero ya todo el esquema estructural estaba nombrado y estaba respaldado por el Consejo Municipal. Entonces, el capitán no tuvo pelos en la lengua, no le tembló el pulso y destituyó a los 4 funcionarios, pues le hicieron paro los demás por persecución laboral y lo que ya conocemos. En lugar de reconocer que era un delincuente, el señor Efraín González, allí lo querían presentar como un gran ciudadano al que había que rendirle homenajes y la iglesia prestándose para eso también, de hacerle misas, ¿no? Con el cuento de que no se mira el delincuente, sino el alma del ser humano que se fue. Mi Entre tanto, coronel, entre siga, mi tanto, coronel, qué pena. entre tanto, en el municipio de Suaita, en Santander, en la vereda El Olival, eh, apareció una banda de las FARC y cometió una masacre. Eso tampoco nos lo cuenta el señor de Rux. Y comenzaron a distribuir propaganda del Partido Comunista. Entonces, como vemos, Santander y Boyacá ya estaban eh, en proceso de crecimiento las bandas de las FARC y las del ELN en otro sector, y al mismo tiempo que los políticos robaban a 2 manos, eh, metían torceduras en la justicia y le hacían misas a los bandidos que acaban de morir. Mi coronel, ¿por qué? Y pese a la cantidad de sujetos capturados y condenados por secuestro,
aparecían nuevamente bandas de secuestradores. Pues visto el diagnóstico, el análisis que hicimos al comienzo de la sesión, vemos que había una posibilidad de enriquecimiento ilícito muy rápido, que había la posibilidad de conseguir recursos y mejorar el estatus familiar y llegar a ser hasta empresarios que de la noche a la mañana se transformaban en nuevos ricos, igual que sucede con el narcotráfico. Los delincuentes se arriesgaban y en algunos casos, como dicen ellos en su léxico o en su jerga, coronaban, y en otros casos iban a la cárcel, pero ya sabían que teniendo recursos, la banda les financiaba a algún abogado corrupto que por medio de algún funcionario corrupto lo sacaba rápido de la cárcel, o se inventaban el famoso cuento de que todos eran llevados a consejo de guerra, que en el proceso le ha faltado la coma, el punto y coma, que un documento, que se había violado el habeas corpus, que se había hecho no sé qué cosa, que en el consejo de guerra el presidente había gritado al sindicato, que era que al abogado defensor no lo han dejado entrar ese día en la guardia. Cualquier estupidez inventaban y con eso salía libre el bandido. Entonces ellos se jugaban un poco como todavía se lo juegan. Hay la posibilidad de que caiga con un cargamento de coca o no caiga, y puede, como dicen ellos, coronar y conseguir recursos. Entonces, con esa misma lógica lo hacían en esa época. Mi coronel, ¿cómo ocurrieron los hechos de la captura y condena de una banda de secuestradores liberales del MRL y comunistas en Pereira, Risaralda, en 1966? Pues es que las bandas crecían y algunos iban montando sus propias bandas. Y uno de los secuestros más notados allá en esa región en esa época fue el de un señor Antonio Noreña, pero hubo muchísimos más, muchos más. Y durante ese periodo 64-66 fueron capturados varios bandidos de esos y llevados a la cárcel. Y ellos, en medio de los procedimientos que se hacían, eh, confesaban y caían otros, o con el material que se les cogía iban cayendo otros, y paulatina y progresivamente eran llevados a consejos de guerra. Entonces, ya para el año 66, las fuerzas militares tenían una organización mediante la cual actuaban de manera contundente y efectiva contra estos grupos y podían causar importantes golpes, llevarlos a la justicia. Y a lo largo de ese proceso de 2 años, pues había habido varias capturas de delincuentes que han secuestrado no solamente al señor Noreña, sino otros, pero que poco a poco iban demostrando que era una organización. Entonces ese viraje del bandolerismo tripartidista ahora iba mutando en unos grupos que se dedicaban a negociar secuestrados, que montaban toda una empresa criminal y un emporio económico en la zona, pero también iban siendo desarticulados. Entonces, para el mes de marzo aproximadamente, ya las fuerzas militares los tenían ubicados en el año 66 y los capturaron a los que quedaban, por lo menos los cabecillas o los que manejaban el negocio, y todos fueron llevados a la cárcel. Pronto pues fueron llevados a consejo de guerra, pero no todos salieron condenados. ¿Y cuál fue la decisión del Consejo de Guerra que conoció el caso de la banda de secuestradores capturada en Pereira en 1967? Fueron varios consejos de guerra, y ya era tan complicada la situación que para el solo año 66, en el momento en que se publicó el comunicado, iban 35 consejos de guerra y casi todos relacionados con secuestros. Entonces los principales cabecillas recibieron unas penas más o menos altas. Otros fueron dejados en libertad, otros con libertad condicional. Y lo único cierto es que
se logró desarticular esa banda y seguramente los delincuentes ya se fueron para otras regiones, continuaron delinquiendo en otros procedimientos, pero ya no de esa manera tan abierta y descarada de montar toda una empresa alrededor del secuestro. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación de politiquería preelectoral en el año 66? Pues, mi coronel, aquí vemos un título que dice arreglo a medianoche en Ecopetrol. Resulta que a los grandes problemas que hemos visto aquí se le sumaba que los empleados de Ecopetrol entraron en paro, como era costumbre en esa época, porque no les satisfacían uno de sus eternos pliegos de peticiones cada vez más abusivos y complejos. En esta ocasión estaban reclamando que le disminuyeran las horas de trabajo y les aumentaran unas primas. Y habían paralizado la refinería y la industria petrolera. Y entonces el señor eh, Lleras Restrepo, que era el presidente, envió al gato a que cuidara el queso. Escogió nada menos que a Diego Montaña Cuellar, semejante delincuente de cuello blanco, a que fuera a negociar con los bandidos, a pesar de que las fuerzas militares tenían en los archivos de inteligencia la información que Diego Montaña Cuellar tenía una especie de oficina de reclutamiento para el ELN y las FARC y él los distribuía para dónde iban. Años después, en un libro que se llama El ELN contada, historia contada a dos voces, el propio Gavino le confirma a un escritor comunista de la Universidad Nacional, que se llama Carlos Medina Gallego, le relata que eso era cierto y que la narcodictadura cubana dirigía al ELN y que el señor Diego Montaña Cuellar tenía una oficina aquí en Bogotá en la cual recibía a los jóvenes y los distribuía unos para el ELN y otros para las FARC. Y eso se sabía desde esa época. El Ministerio de Defensa se lo informaba al presidente, pero el presidente, buscando la solución al problema, los nombraba de mediadores y seguramente el señor Lleras Restrepo, que estaba en campaña presidencial, hablaba directamente con el señor Valencia para que hiciera eso. Entonces, había nuevos consejos de guerra, nuevas condenas y, entre tanto, el país estaba ensimismado. No se hablaba de otra cosa, sino de la candidatura del señor Lleras Restrepo y la propaganda de los dos partidos enfocada a opacar completamente cualquier actividad de López Miquelsen, que andaba en manguala con los comunistas, y de el general Rojas Pinilla, que acababa de salir de su problema jurídico y ya iniciaba los primeros avances con la NAP. Entonces, para el señor Gerard Restrepo, la ambición de poder era ilimitada. Para el señor Valencia, el compromiso de su partido de que hubiera una transición, entre comillas, pacífica, había que sostenerlo. Y vemos que durante los 4 años del señor Gerard Restrepo solo se dedicó a evitar el crecimiento de los dos grupos contrarios, MRL y ANAPO, con el fin de que el cuarto periodo, que no ha sido cuadrado hasta ahora, se cumpliera también a favor de los conservadores y hacer una especie de miti-miti. Y ahí surge lo que hemos reiterado estos días, el fraude del 19 de abril del 70, que abrió el boquete para otra interminable violencia hasta la tragedia de hoy, que uno de esos bandidos llegó a desgobernar a Colombia. ¿Cuál es la situación de politiquería preelectoral en 1966? Pues la que acabamos de explicar, que estaban dedicados los dirigentes de los dos partidos, era a evitar que el señor López Miquelsen o que el general Rojas adquiriera alguna preeminencia, que todos los problemas sindicales se manejaban con politiquería y le estaban dando carta blanca al comunismo.
y que los jueces de la República, en lugar de aplicar la justicia, estaban buscando las prebendas para ellos, y entre tanto el plan Lazo caído y las fuerzas militares y de policía sin capacidad para combatir. Tomando como referencia analítica los hechos acabados de analizar en relación con la captura y condena de una banda de secuestradores de bandoleros liberales del MRL y comunistas en Pereira, Risaralda, en 1966, ¿hay alguna luz de esperanza seria y confiable para que el gobierno Petro concrete algún acuerdo de paz con los grupos terroristas en Colombia? Pues viendo que el problema de Colombia es ese, que guía la corrupción, el que todos quieren sacar bolsa fresca y productiva del caos, no va a ser fácil, porque si hacemos un paralelo, los problemas de la justicia de esa época no han sido superados del todo, persisten. La manera política de manejar los problemas es similar. En esa época teníamos a Efraín González y a otros grupos delinquiendo en distintas partes del país. Hoy los tenemos en combates fuertes en la zona del Plateado, en el Cauca, en el Catatumbo. Ayer hubo combates muy fuertes en el Caquetá. El ELN está arreciando sus acciones terroristas para presionar nuevos diálogos, porque es que no les satisface lo que les han dado. Ya se les dio un montón de gabelas a unos grupos terroristas y resurgieron. La narcodictadura venezolana metida hasta los tuétanos en los problemas, y la narcodictadura cubana, que ha sido promotora del terrorismo, dizque de mediadora de la paz en Colombia, igual que hacía el señor Diego Montaña Cuellar, que era promotor del terrorismo y a la vez era el delegado del gobierno nacional, dizque para negociar con los revoltosos en la refinería de Barranca, que estaba infiltrada por el ELN y por las FARC. Total, no cambian los esquemas, se repiten, parece que estuviéramos navegando como un remolino en un corcho, perdón, como un corcho en un remolino, y que no hubiera ninguna salida clara para el país por falta de políticas de Estado. Y en ese tiempo también se hablaba del asistencialismo a los pobres, el señor Lleras Restrepo con su cuento de la reforma agraria. Y hoy tenemos a Petro hablando de la reforma agraria y de las reformas para los campesinos. Y entonces uno se pregunta, o sea que son 60 años perdidos, los cuales no hemos evolucionado, o es que los politiqueros no han hecho sino destruir el país y siguen empeñados en hacerlo. Pasemos al comentario, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? El título es Ciclo delincuencial, solo en Colombia, mi amado país. La memoria histórica tratada en el día de hoy nos lleva a mirar con detenimiento la práctica execrable del delito del secuestro, ejecutado por cuanta cantidad de criminales de todos los pelambres que podamos imaginar, dada su alta rentabilidad. Privan de la libertad a una persona o a un grupo de personas. Localizándonos en el tiempo, vemos que los esfuerzos desarrollados por las fuerzas militares mediante el cumplimiento de un excelentemente planeado y ejecutado plan Lazo estaban por terminar, dado que su autor no era bien visto en los círculos políticos de la época y por ende fue llamado al retiro y así tapar con una mano ese sol que tenía y mantenía neutralizados muchos bandoleros, ya casi para su exterminio total de esa época violenta. Pero tenía que presentarse ese raudal engañoso y furtivo del Partido Comunista, que junto con algunos politiqueros dieron cabida a los que quedaban, y con la formación de las republiquetas independientes iniciaron y juntaron lo que más tarde se llamaría el brazo armado del Partido Comunista, las FARC.
Pero la práctica del secuestro siguió y ha llegado hasta nuestros días, o sea, por más de 6 décadas, convirtiéndose en costumbre y dejando de entrever diferentes tipos de acciones criminales, irracionales y contrarias al derecho internacional humanitario y el respeto por los derechos humanos. Solo recuerdo algunas como los huecos en la tierra llamados cárceles del pueblo del M-19, los niños y las niñas rapados, arrebatados de sus familias, por lo general campesinas, para convertirlos en objetos sexuales sin importar el sexo, o ponerlos como escudos humanos para combatir las fuerzas militares, las fuerzas, la fuerza pública, o llevarse a las personas, asesinarlas y a sabiendas de esto, seguir insistiendo en la exigencia del pago de una suma de dinero que también se va a perder por la supuesta liberación. Las famosas pescas milagrosas con retenes improvisados e ilegales, donde seleccionan las víctimas dando plazos inmediatos para el pago, etcétera, etcétera, etcétera. El combate y la combinación con las acciones cívico-militares casi llega a su fin total contra los bandoleros, pero estas buenas acciones no fueron ejecutadas ni apoyadas por los politiqueros, por no ser de su propia autoría y por el hecho de que los únicos intereses que los mueven son los relacionados con sus personales intereses, ambiciones políticas de poder para los futuros comicios electorales. Por esto, teniendo como actores los delincuentes, los politiqueros, los jueces, los abogados, corruptos todos, pero también el arduo y poco o nulo reconocido sacrificio y entrega de los integrantes de la fuerza pública, nos hacen llegar a la conclusión de que con el pasar del tiempo, más de 60 años, este delito, junto con los otros ejecutados por los bandoleros, guerrilleros y demás delincuentes, cumplen y por lo que vemos, seguirán cumpliendo un ciclo por ellos impuesto, con artimañas, engaños y trapacerías, el que he denominado el sangriento y criminal ciclo delincuencial en Colombia. Se inicia con la ejecución del delito execrable, con operaciones se les captura o se les da de baja. Los primeros son procesados por la justicia, condenados, y mientras esto acontece, se desarrollan una serie de acciones como acuerdos, rebajas de penas, trampas jurídicas, la famosa comilla que habla mi coronel Villamarín, demandas y contrademandas, perdones, amnistía para llegar a la libertad. La única que no se merecieron, las víctimas del secuestro. Pero para colmo de males, esa liberación de los condenados en las cárceles hoy trae consigo premios y bonificaciones en dinero, que para que no vuelvan a delinquir, y eso ya se ha visto, es poco efectivo, pues el milloncito de pesos que se les paga los vuelven a invertir utilizando para seguir financiando su carrera criminal, dando inicio de nuevo a este ciclo delincuencial, hoy con más factores a favor, porque al escribir la falta de capacidad carcelaria, siguen y seguirán sueltos para continuar atormentando e intimidando a los humildes trabajadores
que se gana el sustento diario con mucho sacrificio y abnegación para tener con qué pagar impuestos y ese milloncito de pesos. Un particular consejo: la Fundación Fundel tiene a su disposición más de 645 sesiones de nuestro programa de la memoria histórica, disponibles para todos, pero especialmente para las juventudes que no alcanzaron a vivir esta tragedia violenta de nuestro país. Pueden escucharlos y analizarlos en familia, porque definitivamente no podemos darnos el lujo de permitir que se repitan, a lo mejor con mayor crueldad que en el pasado, y porque los apellidos y abolengos siguen en el menú político con miras a seguir con más de lo mismo y solo sus particulares bolsillos y ambiciones de poder. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, doctor. En síntesis, hace 60 años el secuestro había tomado fuerza y se había posicionado muy fuerte en la violencia en Colombia. Ha corrido mucha agua por debajo de los puentes. Han ocurrido muchas operaciones contra el secuestro. Se han creado grupos de antiextorsión y secuestro. Se han multiplicado las acciones políticas y jurídicas y decisiones para combatir el problema, pero sigue vigente. Y de remate, en las conversaciones con los grupos criminales, se le ha dado a un lado la importancia que es. Vemos que el ELN, que está en este momento en proceso de negociación con el gobierno Petro, insiste en que el secuestro no es un problema para ellos, que es su única forma de sobrevivir. Y los gobiernos de Duque, Santos, Uribe, Samper, que han hecho negociaciones con el ELN, les han tolerado esa acción criminal y les han permitido que se dé publicidad, y los medios de comunicación, en lugar de condenarlo, sabiendo lo grave que es, entrevistan a estos zampones y salen a decir con una voz como de curas de pueblo que es que ellos secuestran porque no hay nada más que hacer, y se vuelve es un tema favorable a ellos y terminan siendo ellos las víctimas de sus acciones criminales. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos una actividad interesante con un abogado especialista que nos va a hablar de las trapacerías que ya se están montando buscando elegir a alcaldes, o mejor, que alcaldes y gobernadores en ejercicio puedan participar en la campaña presidencial con argumentos traídos de los cabellos. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Gracias, feliz día.